Gracias por la cena. ¿No temes que me acostumbre y luego tengas que pagar por mí? Bueno, por alguien tan agradable estoy dispuesta a empezar a ahorrar en el desayuno. Nunca permitiría que ahorres dinero de esa forma. Alicia sigue despierta. Muchas gracias por todo. Prometo devolvértelo. Sí, no es para tanto. Puedes devolverlo cuando quieras. Alicia es genial. Es un placer ayudarlas a ella y a ti. Liuba. ¿Qué haces aquí? Vine a ver a los niños. ¿Quieres que me quede? No, está bien. Te llamaré. Veo que no pierdes el tiempo. ¿Es algo serio? No es asunto tuyo. ¿Qué haces aquí? Te lo dije. Voy a visitar a mis hijos. Bien. Ten. Yo vendí mi auto. Este es el dinero de la operación. No pagué la operación, pero puedo dárselo a quien lo hizo. ¿Quién? ¿Fue él? Eso cambia las cosas. Debo irme. Ven de día. Los niños duermen. Liuba. Espera. Dejé a Annika. Me di cuenta de que no puedo vivir sin ti ni los niños. O tal vez te echó porque se dio cuenta de que eres un mentiroso. ¿Y ese sujeto es honesto? Buenas noches. No entiendo lo que ve en Liuba. Bueno, ella es una mujer hermosa. Fue reina de belleza. ¿Pero hace cuánto, mamá? Los millonarios solo salen con veinteañeras. Quizás tiene gustos particulares. Lo importante es que quiere a Liuba. Aún me pregunto cuándo comenzó. ¿De verdad pagó la operación apenas se conocieron? ¿Al esposo de una desconocida? Mamá, no lo creo. Tal vez no pagó por eso. Quizás solo se siente culpable, ¿no crees? Quizás él conducía. No hay testigos. Excepto el anciano, pero tampoco pudo decir mucho. ¿Cuál anciano? La segunda víctima del accidente. Anoté sus datos por si acaso. Bien. Él conducía un auto verde. Vive 3 casas debajo de la nuestra. ¿No puede describir el conductor? ¿Algo como el color de su cabello? Le dije todo a la policía. Después del accidente, mis recuerdos son borrosos. No recuerdo al sujeto, solo su auto. ¿Cómo era el auto? Un Range Rover de color rojo. ¿Ni siquiera intentaron identificar al conductor a partir de su testimonio? ¿Quién sabe? Tal vez estaban ocupados o quizás era alguien importante. ¿Ustedes viven cerca de aquí? Sí, vivimos al lado de la lavandería. Vaya. Y compartimos desgracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Larissa. ¿Casada?
viuda. Yo también soy viudo. Entonces, ¿nos unimos, Larissa? ¿Qué quieres decir? Yo hablo de buscar a ese sujeto. Tenemos que hacer justicia. Y podríamos celebrarlo en una casa de campo que tengo. En cualquier caso, tienes mi número. Igor, vámonos. Oh, estaba llamando a un amigo. Él trabaja en la policía de tránsito. Tal vez puede descubrir algo. Adiós. Adiós. Buenos días. Ya te ves hermosa. Gracias. Liuba, ¿sucedió algo? Bueno, siempre me criticas por no maquillarme. Hoy pensé en escucharte. Me alegra, pero no es tu estilo. Es muy juvenil. Marina, la envidia es algo malo. No la escuches, Liuba. Te ves muy hermosa. Gracias. Marina, dale esto al jefe. Sí, y dile que no estaré aquí esta noche. Adiós. Y entonces Kirill y yo, como auténticos héroes, nos ofrecimos para encontrar un lugar donde comprar algo de beber en Moscú. Y casi todo estaba cerrado, excepto por un lugar especial. Por algún motivo, había un bar dentro del teatro. Pero solo de barril. Por copa. No vendían ninguna botella. No sabían qué vendernos. Pero entonces, Kirill sacó una bolsa de plástico de su bolsillo y dijo 10 copas. Solo 10, ni una menos. ¿Es esa su historia heroica? Sí. Interesante. Lera, deja de mirar tanto a Liuba. Lo siento, Liuba, pero es la primera vez que Kirill nos presenta a alguien. Me da mucha curiosidad su relación. Para ser sincera, me preguntó qué ve en mí. Si él te quiere, es suficiente. Kirill ya pasó por muchas desilusiones en la vida. Muchas mujeres lo buscaban por su dinero. No. Creo que él es como Freud. ¿Freud? Oleg, ¿recuerdas cuando éramos niños y dijo que estaba enamorado de Santa Bárbara? Ah. ¿Sí? ¿No crees que Liuba se parece a ella? No. No me metas en esto. No. Oh, No entiendo. ¿Por qué no comen nada? Te esperábamos. Ahora todo está listo. ¿Vamos a comer, sí? Vamos. Huele bien. ¿Ya cocinó para ti? Oh, ya veo. Entonces confías en ella. Espera, ¿qué te dijeron de mí? Nada. Solo cosas buenas. Bien. Por Liuba. Por quien Kirill volvió a sonreír por primera vez en 10 años. Por Liuba. Por Liuba. Gracias. Por ti. De hecho, hace tiempo que no nos reuníamos todos, pero cuando se enteraron de que estaba viendo a alguien, me pidieron que te invitara. Tus amigos son maravillosos. Ni siquiera me preguntaron por el anillo. Qué considerados. Te quiero mucho. Y con razón. Eres genial.
Bien, iré a servir más vino. Ujú. Liuba, tengo algo que decirte. En realidad, debí decirte esto hace mucho tiempo. Pero pensé que cuando te enteraras de todo, dejarías de hablarme. Interesante. Te escucho. Lo siento. ¿Sí? Mamá, hola. Nikita tuvo una pesadilla. Está aquí llorando, llamándote. Entiendo. Iré de inmediato. Ujú. Kirill, Nikita está despierto. No se dormirá sin mí. Tengo que irme. Sí, por supuesto. Pero recuerda que podías traerlos. No, no le podía hacer eso a tus amigos. ¿Qué querías decirme? Te diré después. De acuerdo. Adiós. Hola. Sí, hubo un cambio de planes. Puedes venir. Yo también te extrañé. Adiós. Por favor, deje su mensaje después del tono. Kirill, soy Igor, el esposo de Liuba. Sé lo que hiciste y por qué te acercaste a mi esposa. Llámame, si no, ya sabes lo que va a ocurrir. ¿Volviste? Ujú. Nikita y yo nos dormimos mientras te esperábamos. Sí, llegué y los vi dormidos. Gracias por cuidarlo. De nada. Veo que te fue bien en tu cita. Sí, qué observadora. Ay, Luego de comer iremos a servicios infantiles. ¿por qué? Mamá, ¿no puedes confiar en mí? Aún no cierra nuestro caso. Dejaremos a Nikita y tendremos que ir con ellos. Bien. No te preocupes, saldremos de esta. Mamá, ¿hay leche? Creo que sí. Dame un poco. Vaya. ¿Ya te levantaste o acaso no dormiste? Sigo pensando, mamá. Liuba no es tonta. ¿Cómo puede creer en serio que un hombre soltero, rico, en un auto de lujo, se le acercó de la nada? A algunas personas les gusta soñar, sobre todo cuando la vida es difícil. Incluso si está casada con alguien que la quiere. Bueno, las acciones dicen más que las palabras. ¿Te das cuenta de que casi arruinas para siempre tu vida? No lo sabía. No sabía lo que estaban haciendo. Y cuando me di cuenta era demasiado tarde. Ujú. Tienes mucha suerte de que en tu registro solo diga que eres testigo. Señora Liuba, el jefe de servicios infantiles exige que un narcólogo certifique que Alicia no consume drogas. Mi hija no es una drogadicta.
Tráiganos una referencia y estaremos encantados de verificarlo. Eso es todo por hoy. Adiós. Adiós. Y por supuesto, tendré que comprobar la traducción de toda la certificación. Gracias. De nada. Hola. Hola. No está mal. No está nada mal. ¿Podrías ofrecerme un té o un café? No me importa tomar un cappuccino. Quizás deberías preguntarle a la secretaria. La vi allí en la recepción. Oh, lindura, ¿para qué está sentada? Ella tiene otras responsabilidades. Y yo mismo puedo preparar café. Ah, por favor. Oh, y ese debe ser nuestro médico, ¿verdad? O algo así, ¿no, Kirill? No, la mujer que ves en la pantalla es una brillante cirujana cardíaca. Ella es la directora del centro médico que supervisa la Fundación Benéfica para Niños. Oh, bueno, ya veo. Mi empresa coopera con este fondo. Entiendo. Aprovecharse del dolor de los niños. ¿Te escucho? Sí, tu negocio no es fácil. Se ve complicado. Probablemente mucho depende de la reputación, ¿verdad? Pero me pregunto, ¿cómo irían las cosas si la prensa se enterara de que casi arruinaste la vida de un padre y su hijo y luego huiste del lugar? Hay azúcar en la mesa. Gracias, sí. Aunque mi palabra no sería tan confiable. Quizás debería contarle a Liuba. Ella es un poco menos discreta que yo. Y ella pensando que eres honesto y noble. Te sorprenderías. ¿Cuánto por tu silencio? Oh. Tú no le entiendes, ¿verdad? No tienes una salida simple de esto. Al menos no con dinero. Además, eso no es lo principal para mí. Tú. Traicionas a tu esposa y la dejas endeudada. ¿Piensas que voy a creer en tu integridad? Escribe un precio. ¿Está bien? Listo. Este es mi precio. ¿Eso es todo? No. ¿No? Nos dejarás solo a Liuba y a mí y no volverás a llamar nunca más. No entiendo lo que quieres. Liuba está conmigo. ¿Y por cuánto tiempo? ¿Una persona como Liuba se quedará contigo después de que se entere de que casi mataste a su hijo? Ella se va a asegurar de quitarte todo lo que ves y todo lo que tengas. Entonces, ¿ahí qué piensas hacer? La cantidad que escribiste es solo la mitad. Tómalo. Y no te quiero volver a ver. Entonces, Liuba... ¿Qué quieres con Liuba? Uní estos pagos en producción y gastos y aquí ahorramos. A ver. ¿Realmente ahorramos dinero? Bastante bien.
Señorita Liuba, me comentaron que usted y su esposo se van a divorciar. Estamos en proceso. Entiendo que es una situación compleja y se lleva mucho de su tiempo. Si lo necesita, puede tomarse unos días, poner los asuntos en orden y tomar las decisiones correctas. ¿Tiene que ver con las decisiones que he tomado? No. Pensaba que necesitaría algo de espacio para procesar todo lo que estaba pasando y hacer las cosas de la manera correcta. Señorita Liuba, entienda, no tenemos una agencia grande y cualquier situación puede llegar a afectarnos. Trabajamos muy duro mientras otras agencias están tratando de aplastarnos. Por eso, necesitamos centrarnos. Mientras usted estaba ausente, se cortó la electricidad. Y yo estaba aquí trabajando con una linterna, terminando los documentos y también ayudando en otro departamento. Pues ahora tengo a los niños y dependen enteramente de mí, así que lo siento mucho. Sí, claro, entiendo. Pero me parece que no se trata de los niños, se trata de la motivación. ¿Tiene usted algún tipo de aspiración? ¿Qué me trata de decir? Bueno, entiendo que tiene un novio rico y nuestras ganancias no son tan altas, por decirlo de cierta forma. ¿Puedo saber quién se lo dijo? ¿Quién? Varios. Señorita Liuba, en verdad fue un comentario fuera de lugar. Le pido una disculpa. Es todo por ahora. Señorita Liuba, según los informes, va muy bien. Me alegra saberlo. ¿Cómo se me ve este color? Se llama zanahorias jugosas. Maravilloso. ¿Quién es nuestro malvado de hoy? No es uno, son varios. No saben cuánto los ayudé para llegar a fin de mes y alcanzar los logros para los bonos de fin de año, pero ellos... ¿Y qué hicieron? Ya le contaron que tengo un novio rico y que me voy de casa en poco tiempo. Por cierto, es muy pronto para eso. Claro, sí, desde un principio ya parecían amantes. ¿Cómo? ¿Amantes? Sí. Ya está claro hacia dónde ibas con esto del chico guapo. Hazle saber a los nuestros que si pasa algo tienes opciones, te apreciarán más. Marina, hablan de mi vida personal. Es decir, ¿planeas acomodar tu vida personal con 2 hijos y seguir al mando del departamento de contabilidad? ¿No es demasiado? ¿Demasiado? Preferías cuando tenías que sentir lástima por mí, ¿verdad, Marina? ¿Y bien? No contó nada, ni una palabra. ¿Qué tal este color? Zanahorias jugosas. Entonces quería dinero fácil. Alicia Krapivin. Al principio no sabía que íbamos a vender. Correcto. Y entonces solo vendía marihuana. Bueno, todo empieza de esa forma. Lo entiendo. Pero no consumo drogas. Ni siquiera he probado fumar. ¿Qué? ¿No me crees? Acompáñame. ¿A dónde? Vamos. Vladimir. Nikolai. Ana. Lisa. Todos ellos luchan contra la adicción. Las drogas les arruinó la vida. Siéntate y escucha. Tal vez así tengas una idea del daño que causan. Entra, únete a nosotros. Toma mi asiento. Hola. Me enamoré de él y dejé de pensar por completo. Estaba muy enojada con mi madre. Ni siquiera podía pensar que esto pudiera dañar a alguien. Soy una tonta, ¿verdad?
Qué bueno. En primer lugar, podrías acabar en la cárcel. Y en segundo lugar, son malvados. Te llegan a procesar y absorber. Pero en general, tú misma debes ser responsable de tu vida. ¿También lo intentaste por estupidez? Hace 8 años que comencé. Lo probé por primera vez cuando tenía 13. También estaba muy molesta con mis padres. ¿Tampoco te entendían? No, ellos murieron cuando yo era pequeña. Lo siento. De verdad lo siento. Yo también lamento mucho haber tirado todo mi futuro por el inodoro. Bueno, también arruiné la vida de la persona más cercana a mí. Me encanta el ramo. Ni siquiera te lo había agradecido. Es maravilloso. Gracias. Maravillosa exposición. De verdad no entiendo nada sobre estos motores y carburadores, pero recuerdo bien los autos. Especialmente el día en que mi esposo recibió un auto Volga. Luego se fueron los coches extranjeros, pero esa es otra historia. Estos autos extranjeros tuyos son basura. El año pasado, un grupo de amigos y yo fuimos a los Montes Urales y las carreteras estaban tan intransitables que todos estos jeeps se quedaron atascados. Pasé con mi Niva como si nada. Fue muy fácil. ¿Y luego qué pasó en el regreso? Son caminos complicados. Bueno, logramos seguir en movimiento durante un tiempo hasta que comenzó a nevar. Terminamos atascándonos. Y al final pedimos ayuda. Lo imaginaba. En general, nuestro club de viajes en auto aún existe. El año que viene iremos juntos a Altai. Creo que ya estoy muy vieja para eso. Para nada. Estás en tu mejor momento. Te llevaré a ti y a tu nieto. Será un viaje interesante. Lo pensaré. Hola, debes estar muy ocupado. Solo quería invitarte a cenar esta noche. Bueno, si tienes tiempo. Profesora Olga, perdón por llegar tarde. ¿Dónde está Nikita? Su padre lo recogió después del té de la tarde. Ya veo. Gracias, adiós. ¿Qué está pasando aquí? Mamá, papá ha vuelto. Le dije a papá que Kirill podría venir y pediríamos pizza. Y en general creo que ya es hora de que el viejo y el nuevo papá se conozcan. Este no es un papá de reemplazo, es solo un amigo. Te ves muy bien. Gracias. ¿Por cuánto esperaremos al invitado? No creo que pueda llegar a tiempo. Está ocupado en el trabajo. Entonces comamos. Coman, niños. Liuba, ¿podemos hablar un momento? ¿Vas a querer probar el sushi? No, prefiero la pizza. El sushi también está bueno. Eso es tuyo. Quería devolverlo hace mucho tiempo, pero tuve que cerrar el préstamo. Y perdóname por gritarte sobre el apartamento. ¿Por qué tanto? Sabes que todavía trabajo. No te niegues, por Pásame favor. una servilleta, por favor. Es lo mínimo que puedo hacer. Esa está sucia. Por cierto, firmé un buen contrato. Finalmente. Felicidades. Gracias. ¿Lo aceptas? Sabe mejor con la Gracias. salsa. Sí.